Entonces, una cordial bienvenida. Vamos a esperar a que los demás compañeros puedan entrar, si no tienen inconveniente. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás? Bien, sí, señora, mucho gusto. Me alegra. Buenas noches, profe. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Profe, una preguntita. Este es el de primer, espera, prenderlo acá. Este es el de primer semestre, profe. Es que estamos confundidos con los otros compañeros. Sí, esta asignatura es primer periodo, comunicación oral y escrita. Vale, listo, gracias, profe. ¿Tú eres de qué programa, Pablo? Administración de empresas, profe. De administración. Sí, Y señora. están entrando por ingeniería de sistemas. Ahí está toda la información en la plataforma. Sí, profe, voy a escribir eso que es por ingeniería. Por favor, sí, para que tengan presente eso. Listo, señora. Bueno. Me la pongo aquí, después me la tomo. Buenas noches, profe. Hola, Giovanni. Buenas noches, profe. Una profe, la demorita es que hasta ahorita yo pude por lo menos ingresar. No sé si ya el resto de compañeros ha podido. No, están en esas, están en esas. Vamos a dar un tiempito aquí y nos vamos organizando poco a poco. En este momento hay un aforo de 32 personas. Vamos a ver cómo nos organizamos. Bueno, profe, muchas gracias. No, sí, señora, a ti. Buenas noches. Querida Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y tú cómo estás? Bien, les decía que viendo llover porque como cosa extraña, llueve todas las tardes y llueve duro. Uy, terrible. Qué año tan mojado en este final de año. O sea, yo había visto llover, pero no tanto como este año. Uy, no. Esto está complicadito. El país entero tiene todo alborotado, todos los ríos, todo está bastante subido de nivel. Sí, señora. Bueno, una cordial bienvenida para todos. Es muy importante que ahora nos pongamos de acuerdo. Cuando vayan apareciendo los representantes de curso, por favor me cuentan, porque la participación de los representantes de curso en un salón que tiene tanta gente como el curso de ustedes es vital, sobre todo en esta clase. Esta clase se llama Comunicación Oral y Escrita. Entre otras cosas, pues a los que ya están aquí, en este momento tenemos un aforo de 36 personas. Quisiera saber qué se imaginan que es esta clase. Por lo menos que vayamos aquí como planteando las expectativas, como que yo me imagino que en esta clase qué va a pasar y conversemos un poquito acerca de lo que va a ocurrir. Les quiero recomendar, primero agradecerles a Pablo, a Tatiana, a Jamie, vamos a ver quién más tiene la pantalla abierta, creo que no son sino ellas, Kimberly, William, Leandro abrió por allá su pantalla, gracias por abrir la pantalla, ustedes no saben lo duro que es para un profesor estar dictándole clase a cuadritos de Zoom. Y Profe, qué pena. Señora Jenny, Eh, dime. Lo que pasa es que voy en el bus y No, ya no. en 15 minutos yo llego a mi casa. A su merced, ni se le ocurra abrir la pantalla del celular y guárdese más bien ese celular antes que tengamos una tragedia.
Listo, profe, gracias. En 15 Bueno. minutos yo puedo prender la cámara. Ok, bueno. No saben la difícil experiencia que hemos tenido los docentes, entre otras cosas, porque es que la interacción de las personas es, como dicen en inglés, face to face. Uno alcanza a sentir al estudiante del otro lado de la pantalla, sabe si realmente sí está dentro del concepto, si de pronto uno como profesor, como docente, tiene que hacer un esfuercito adicional para lograr que estos contenidos lleguen, ¿no? Entonces, pese a que estamos acá, y que ustedes oyen la voz de un profesor ahí de la pesadilla número 5 todo el tiempo, pues de todas maneras es más chévere cuando hay interacción. Entonces, pues hay una normativa de la universidad que dice que todo el mundo debe tener la pantalla abierta y que es la única forma de aceptar por parte de los profesores la asistencia. Entonces, digamos que no lo hagamos por eso, hagámoslo por conocernos, por tener un encuentro, por verificar que estamos acá de manera activa. Afortunadamente a ustedes no les pasa a los que tienen clase de 8 a 10 de la noche, que claro, en la mañana, de 8 a 10 de la mañana, la gente no abre la pantalla porque está con el gorrito todavía, con la borlita aquí, tiene la pijama pegada aquí a la cabeza, y entonces no se abre la cámara por eso, porque ustedes ya vienen de trabajar, vienen cerrando el día, y entonces los de 8 a 10 es cuando empiezan a cerrar cámaras y ya se van poniendo en posición cómoda. Pero no, aceptemos esta invitación, aceptemos la invitación de tener esta cámara abierta. Les doy una cordial bienvenida a esta asignatura y ratifico mi pregunta. ¿Qué están ustedes esperando de esta asignatura? ¿Qué se imaginan va a llegar a esta asignatura? Por ejemplo, Nicolás, cuéntame tú, que estás por allá muy juiciosito. Cuenta, Nicolás Pérez, ¿qué te imaginas tú que es esto? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, sí, señor. Bien, bien. Pues, profe, yo asimilo más esta asignatura como a mejorar el uso del lenguaje, como a expresarnos correctamente. Qué bien, qué bien. Por ahí, como dicen en Venezuela, por ahí van los tiros. Esa es la finalidad de esta asignatura. José Luis Ortiz, su merced lindo, ¿qué opina? ¿Qué está esperando de esta asignatura? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, señora. Pues yo esta asignatura espero, supongo que es para, o sea, me servirá con el fin de mejorar mis capacidades de comunicación y escritura. Qué interesante eso que estás planteando, es verdad. Digamos que vamos a intentarlo. Entre la presencialidad y la virtualidad lo vamos a lograr. Lo hemos logrado en otros cursos totalmente virtuales, de manera que creo yo que esta no será la excepción. Jamie Medrano, su merced linda, ¿qué opina de esta clase? ¿Qué piensa? ¿Qué espera? ¿Qué quiere? Profesora, muy buenas noches para mis compañeros. Pues me uno a lo que dicen mis compañeros, comparto la misma posición. Pues es precisamente como tener un panorama claro de cómo hacer una buena redacción, tener una buena ortografía, de pronto poder hablar en público. Es como a eso veo enfocada la clase, profesora. Muy bien, maravilloso. Por ahí también vamos a hacer el ejercicio. Tatiana Gutiérrez, ¿qué se te ocurre? Buenas tardes, compañeros, profesora. Pues yo pensaría que es para expresarnos mejor, para comunicarnos mejor, para tener una mejor redacción en trabajos, para, no sé, aprender a hacer bien los ensayos, porque de pronto pues todos venimos, o yo, con una noción diferente sobre hacer las cosas. Sí, muy bien. ¿A quién se le dificulta escribir de los que están acá? ¿Quiénes piensan que escribir es una cosa seria y que como que no se le va dando a uno el hecho de escribir? ¿Hay alguien que tenga dificultad? Obviamente todos escribimos, todos redactamos desde que tengamos el manejo de una lengua, pero conozcamos un poquito porque es que es más común de lo que ustedes creen. Había levantado la manito Nidia, es que no alcancé a leer el nombre. Mientras... Buenas noches.
Profe, Nini. Nini, ¿cómo estás? Ya te doy la palabra a Pablo Nini. y Nini, correcto, Nini. sí, No te escuchamos, Nini, tal vez hay un poquito de que interferencia. sí es difícil redactar por lo menos una carta. Sí, comprendemos que hay como dificultad, pero Nini piensa que es difícil. Sí, Nini, no te estamos escuchando, lamentablemente. Esperemos mejorar esa comunicación en unos minutos. Pablo. Hola, profe. Sí, profe, yo diría que escribir, pues, es como difícil por lo de las tildes, sí, pues esa parte es como la más difícil, yo digo. Entonces eso es como Aló. lo que ¿Ya me escuchan mejor? Aló. Sí, ahí te Hola. estamos escuchando, Nini. Espérame un segundito que Otra Pablo preguntita, estaba hablando. Bueno, listo. Sí, señora, gracias. Pablo, entonces, si es como difícil por el tema ortográfico, uy, se nos cayó Eso. Nini y fue del todo. Sí, profe, por eso. Ok, Angélica, ¿qué opinas? Tienes la manito levantada. Angélica. Jonathan. Buenas noches, profe. Buenas Pues sí, noches. yo opino lo mismo que han dicho los compañeros. Y pues para mí es difícil expresarme, digamos, en público. Hablar en público es complicadísimo. ¿Sí? ¿Te dan nervios, te da angustia? Sí, señora. Pero no es Sí, solo a ti, es a todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene una cosa que se llama pánico escénico. Y en ese pánico escénico, pues uno tiene que controlar todo lo que está ocurriendo dentro de su cuerpecito, es decir, la respiración, sobre todo la respiración. La respiración es la que logra controlar muchísimo ese miedo que nos da enfrentarnos a un público y no ser coherentes. Nos aleja del contenido, nos sentimos angustiados dictando una conferencia, tenemos muchos miedos, pero no eres solo tú, es todo el mundo necesita preparación y pues eso es lo que vamos a ir descubriendo acá poco a poco. En este momento tenemos 48 personas en aforo, entonces bueno, voy a contar específicamente, pero primero quiero verificar si ya llegaron los monitores de contaduría y de administración. Profe, buenas noches, discúlpeme. Sí. Es que precisamente hay varios compañeritos, entre ellos el monitor, que no ha podido ingresar, dicen que le piden una clave y hay varios así que me han dicho que no han podido ingresar a clase, profe. Pero es que, ¿cómo entraron ustedes? ¿A ustedes les pidió una clave? Sí, digamos, señora, sí, pues yo la digité y entré bien, pero ellos no han podido, el monitor está... profe, es que a ellos les aparece, ponen la contraseña y les aparece que se produjo un error. Y eso les aparece. Pues bueno, debe ser problema de ellos y les voy a decir por qué. Porque llevo 1 año y 6 meses utilizando este mismo enlace. Y ha habido cursos de todo lo que ustedes quieran por este mismo enlace, porque este es el que se asigna a comunicación social y ha sido tradicionalmente el enlace de comunicación social. Concursos de, ponle tú, 77 personas, 80 personas. Entonces, pues creería yo que hay algún inconveniente. Por favor, les recomiendan salir y volver a entrar. Yo estoy aquí dándole ingreso a todo aquel que puede loguearse y entrar. Creería que no hay, digamos, dificultad desde el punto de vista que digiten la clave correspondiente, 637518. Entonces, si hacen doble clic sobre el enlace de Zoom, que es el HTTPS 04 web y de ahí en adelante los números que hay, la clave es 637518. Entonces no creería que hubiese problema, pero pues digamos que mantengamos el halo de duda de lo que pudiera estar ocurriendo. Querida Tati, adelante.
Abre tu micro. Profe, disculpe una pregunta. Yo la materia la escribí por comunicación social. ¿Le debo dar de baja esa y escribirla por ingeniería de sistemas? Sí, señora, sí, porque es por ingeniería de sistemas. Chistosísimo. ¿Y tú eres de qué programa? De administración. Lo que pasa es que ahí dice que la materia se debe escribir es por comunicación social. Entonces yo la escribí, fue por comunicación social. Esperen un segundo porque qué tal que algunos de ustedes estén con el profesor Jaime Ramírez, creo que es el Profe, que yo, tiene. No, también estoy profe, matriculado en yo la escribí por comunicación social y me reenvió el correo de que bienvenido a la clase de la profesora Claudia Altemar. el de Entonces, contaduría pública, desde contaduría pública. Entonces no sabría. No, desde Bueno. contaduría dice que desde ingeniería de sistemas. Cuando la plataforma direcciona hacia una carrera en particular, toca seguir ese lineamiento. Por eso es que me dejas aquí como medio fría y paralizada, querida Tati, porque yo, que soy la decana de comunicación social, no le estoy dictando a mis estudiantes de comunicación. Entonces, déjenme verificar ellos con quiénes Qué están. pena. Señora. Es que en contaduría pública decía que se tenía que matricular por ingeniería de sistemas. No sé a los de administración cómo les salía, pero a nosotros de contaduría sí nos saldría que era por ingeniería de sistemas que nos tocaba matricularnos. Correcto. Y el problema es que yo no tengo, digamos, comunicación social en la noche. Yo tengo primeros de día, pero no tengo curso abierto en la noche. Entonces, ahí habría que verificar un poquito con quién toca. Pero un segundo, por favor. A ver, salimos de dudas y vamos a mirar acá un documento, si son tan amables. Un segundo, por favor. Profe, una preguntita, ¿cómo hago para salirme de...? Es que yo me había matriculado en el de comunicación oral y escrita CP1. Y pues esta materia es el de IS1. Entonces, ¿cómo hago para salirme del otro, profesor? Ingeniería de Sistemas 1. Darse de baja. Bajarse En de la baja. plataforma hay un video que se llama Darse de baja. Yo creo que ahí lo puedes revisar tranquilamente. Vale, gracias, profe. Sí. Hola, profe, buenas noches con Kimberly. Yo soy Hola, ¿cómo estudiante estás? de administración de empresas. ¿Cómo estás? Dice que por ingeniería y aparece tu nombre, dice Claudia Lucía Altamar Garavito. Esa soy yo, totalmente clara. Sí. Y cuando llamaban Claudia Lucía era porque estaba haciendo algo mal. Entonces, yo cargué toda la plataforma desde Ingeniería de Sistemas. Entonces, ahí, pues básicamente, espérenme un segundito, jornada nocturna. Voy a abrir un documento acá, a ver si mi celular no me juega una mala pasada, que mi celular es chéverísimo, es Huawei. Y mejor dicho, hace lo que le parece. Miren, Ingeniería de Sistemas tiene comunicación oral y escrita conmigo y luego tiene creación y desarrollo de empresas de 8 a 10 de la noche. Contaduría Pública tiene comunicación oral y escrita conmigo y de 8 a 10 de la noche tiene fundamentos de administración y dirección con el ingeniero César Augusto Pinzón. Administración de empresas tiene comunicación oral y escrita conmigo y luego tiene fundamentos de administración y dirección con el ingeniero César Augusto Pinzón. Yo diría que administración de empresas, contaduría pública e ingeniería de sistemas están en el lugar acertado. La cosa es la matriculación. Esa sí me parece que debe ser por ingeniería de sistemas. Si se matricularon por otra asignatura, pues por otra carrera, perdón, tocaría ver el video, darse de baja y matricularse de forma correcta por ingeniería de sistemas.
Sí, profe, gracias. Ya me di de baja la materia, ya me inscribí en la otra. Gracias. Ah, bueno. ¿Y viste el video? ¿Es fácil? Para que le No, cuentes a Pablo. no. Sí, ya le mando los Ya voy pantallazos a a Pablo. compartir el video por el grupo. Sí, igual no es difícil. Uno le da ahí en la materia y en la parte de abajo dice dar de baja y le dice que sí está seguro y ya. Ok, igual, desde que ustedes estén acá, ay Dios mío, tengo acá unas personas que están esperando que les dé entrada. De todas maneras, aquí, si aparecen en esas en esas tres carreras y yo tengo los listados, aquí forman parte de este grupo y habrá notas y habrá de todo, obviamente si participan en clase, ¿no? Si están aquí y hacen las presentaciones y todas esas cosas. Entonces, en este momento tenemos 51. Aclarando esta situación, ya tengo contacto con el monitor de ingeniería de sistemas. Ese monitor es Luis David Sánchez, ¿cierto? Sí, señora, soy yo. A ver, Luis David, ¿cómo estás? Bien, sí, Hola, señora. Es que estoy en gracias. el trabajo. Qué Uy, pena. sí, gracias por haber compartido el link y todo eso. ¿Quién es el monitor o monitora de administración de empresas? ¿Y de contaduría pública? Todavía no han podido entrar. Bueno, muy bien. Mientras, perdóname, Caro, no te oí. Buenas noches, es que no había podido ingresar, acabo de entrar. ¿Tenías problema con la clave? Sí, señora, y es que me tocó era registrar el correo personal y demás para que me dejara entrar, porque pues me salía que error. Entonces lo hice como registrando mi correo y ahí sí me salió el cuadrito de la clave para poder entrar. Ah, entonces era un problema ahí de conexión. Es que este mundo del Zoom a veces arroja cosas extrañas. Pero bueno, ya estamos ahí. Bien, cuando lleguen los monitores vamos a hablar de la importancia de los monitores en esta clase y en todas. Aparte de que, bueno, a Luis David le toca registrar el tema de parcelador docente, porque está sobre la plataforma de ingeniería de sistemas y a ti te toca ser el líder de esta situación. Pero la asistencia toca verificarla y toca verificar porque, pues de alguna manera, nosotros necesitamos un control de asistencia por cada persona. Ustedes me imagino que conocen que una asignatura se pierde con 4 fallas. ¿Y por qué se pierde con 4 fallas? Porque esas 4 fallas corresponden al 20% del contenido de la asignatura, como quien dice. De 20 días no asistimos 4, pues casi es como que perdimos una gran cantidad de contenido. Por otro lado, quiero contarles que esta asignatura toca un poquito de todo. Para ustedes es algo completamente diferente desde sus mallas curriculares, tanto para como contaduría pública como para las ingenierías. El tema de estar mirando cómo nos comunicamos y cómo construimos texto y cómo corregimos los errores que venimos trayendo de tiempo atrás es una cosa que no van a ver después en ninguna asignatura que ni se le parezca. Entonces va a ser de mucha utilidad. Efectivamente, vamos a mirar cómo se construye un ensayo. Efectivamente, nos vamos a devolver a una cosita que se llama el trencito de la acentuación. ¿Sí me escucharon? El trencito de la acentuación. ¿Qué dijo la profesora? El trencito de la acentuación. El rollo es que de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas y saber las excepciones, a nosotros nos enseñaron eso cuando estábamos como en tercero elemental y se nos olvidó. Y entonces a veces pasa que las personas ponen las tildes como los puntos del éxito, tildes por todo. En el éxito son puntos por todo y de pronto uno dice dónde es que tiene este acento y vamos marcando tildes y entonces tenemos una cantidad de errores ortográficos. Afortunadamente las herramientas tecnológicas nos ayudan a corregir esa ortografía.
Aún así, hay mucha gente que escribe desde sus ordenadores y ve que el mismo ordenador le está marcando un error y no corrige el error y entrega el trabajo así y manda el trabajo así. Y lo vemos y es una lucha, pero hasta que se gradúan, aún en proyectos de grado que lo someten a uno, digamos, a normas APA. Esas normas APA nos van indicando que es una cuestión como de forma, pero tampoco, porque es totalmente inadmisible, se puede permitir que una persona cursando un nivel profesional se dé el lujo de escribir mal. Pero no los culpo. La lengua castellana es una lengua bien compleja. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una norma y a la norma le ponen cualquier cantidad de excepciones y eso es un problema. Acá pues no les prometo profundizar mucho en la gran cantidad de situaciones ortográficas que se pueden presentar, ni en los tiempos verbales, ni eso, porque tendríamos que tener por lo menos un año de clase, a ver si algún día entendemos cómo funciona la lengua. Pero sí, por lo menos vamos a mirar una construcción de texto normal, formal, que nos ayude, que nos dé pautas y vamos a ir trabajando un poquito en ese tema. William, ¿tú como que levantaste la mano o era simplemente algún ejercicio allá de chao? Porque es que a uno le pasa, ¿no? Aquí en virtualidad de pronto alguien se despide de uno y uno, chao, adiós, que estoy en clase y váyase y uno levanta la manito. Pero pues igual en la medida en que pueda preguntar, pues lo pregunto. ¿Qué otra cosa va a pasar acá? Me imagino que han leído muchos libros, han leído muchas novelas, han leído una cantidad de libros épicos, ¿cierto? Montones, y ustedes se salen del promedio del colombiano. ¿Saben cuántos libros lee un colombiano al año? Alguien que me diga. William dice 2. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me dice algo? Pablo dice 3. ¿Quién más dice? ¿Cómo estamos leyendo libros en Colombia? Tatiana dice 5. Ay, Tati, si eso fuera verdad, estaríamos felices con ese promedio. Pues les tengo la noticia. Leandro dice 3 libros al año. Andrés Camilo dice 0, Tatiana dice 2. Pues les quiero contar que el índice que tenemos, que llevamos a la fecha y que no hemos podido mejorar, el índice de lectura, por allá Juan David escribe 2.5, David Bueno entre 2 y 3 libros, Miguel Ospina dice 2.7, pues no, el indicador es todavía más bajito, es 1.3 libros al año. Quiere decir que los colombianos somos unos burros que no leemos y no leemos porque no nos acostumbraron a leer, porque leer es terriblemente aburrido. La primera práctica que la gente hace con la lectura es que dice, uy, ahora sí de verdad voy a leerme un libro. Y saca el libro y se lo lleva a la mesita de noche. Y se lava los dientes, se pone la pijama, viene de un día rechocolatudo, o sea, un día chocolate sol, y llega a su camita a abrir el libro. En 3 segundos, el libro le sirvió para dormir libro, como cuando uno se acuesta a ver televisión y ve televisión, no ve televisión, uno duerme televisión. ¿Por qué? Porque llegamos cansados y resulta que no nos damos cuenta que leer toca buscar un ambiente de lectura propicio, que la lectura implica un descanso, que la lectura implica pensar en lo que es esa narrativa de ese libro y que de alguna manera nosotros volemos con esa imaginación y que recreemos dentro de la capacidad narrativa y de construcción de texto que tiene el autor, que construyamos unos escenarios digamos, magníficos. Por ejemplo, incluso a los que les gustan las sagas, Harry Potter y todas esas cosas, y hay una cantidad de caballeros de yo no sé dónde, y más las novelas, y bueno, en fin. Ahora, empezamos a leer con unos libros complicadísimos. A uno en el colegio lo primero que le dicen es que usted tiene que leerse 100 años de soledad. ¿Sí o no? Y colombiano que se respete, seguramente si hacemos una encuesta, el 1.3 libros fue el intento de leer 100 años de soledad. Y ahí nos dimos durísimo, y nos dimos durísimo porque
el señor Gabriel García Márquez maneja sus crónicas de una forma, o manejaba sus crónicas de una manera muy compleja, y a uno le toca sacar libro de apuntes o cuaderno de apuntes para entender qué es lo que pasa con el batiburrillo de la gente de los Buen Día. Y entra a manejar el tiempo adelantando y retrocediendo, y resulta que uno no le coge amor a la lectura, pero ni de fundas. Eso es lo que nos pasa a los colombianos. Leemos por obligación. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Me imagino que ustedes tienen unos libros que han leído en algún momento de la vida. Giovanni, ¿su merced ha leído algún libro o ha leído muchos o qué ha pasado con su lectura? Cuente el chisme para saber. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Su merced ha leído? ¿O no ha Sí, leído? señora. Sí, señora. A Pues hace Giovanni poquito, Ordóñez contestó, Giovanni, es que tengo a Giovanni Muñoz y a Giovanni Ordóñez. Listo, Giovanni, cuéntanos el chisme tuyo. profe, en un momentico enciendo la cámara, que ya estoy cerca, ¿listo? Ay. Bueno, profe, entonces, pues hace muy poco me leí un libro que se llama ¿Se llama qué? La firma obesa. ¿Y qué género es? Pues este es un libro que, o sea, que se enfoca mucho en el área industrial como tal. Sí. Y pues nos habla mucho acerca de los recursos, que digamos que a medida de que la persona va creciendo en la empresa, entonces asimismo va desgastando de estos recursos. En pocas palabras, como dice, lo que no cuesta, hagamos fiesta, ¿sí? Entonces, Sí, pasa mucho. a Ajá. eso hace referencia ese libro. Entonces, pues me lo recomendaron inclusive de la empresa, entonces, pues me pareció muy llamativa la lectura y por eso por eso me lo leí, ¿sí? Ok. ¿Y has leído otros libros de literatura? Todo cuenta, ¿no? Todo lo que caiga en nuestras manos cuenta, porque lo que se pretende es desarrollar una posición crítica frente al contenido. Y todo lo que caiga en las manos hay que leerlo para, por lo menos, estar de acuerdo o en desacuerdo con el autor, tener buen recaudo de lo que son esos consejos y esas cosas. Por eso es que es tan importante leer. Ahora sí, Giovanni, gracias Giovanni Ordóñez, Giovanni Muñoz, ¿qué dijo de la lectura? Bueno, profe, pues básicamente yo he leído algunos libros como los de Mario Mendoza. Pues hace poco estoy incursionando, digamos, en la parte de él. Hay un Sí, libro que me atrapó mucho que es La importancia de morir a tiempo, sí, que digamos hace como referencia en ciertos aspectos o sea, toca ciertos aspectos de uno se siente como representado en ciertas cositas donde uno se pone a analizar ciertos patrones pues de la vida y uno pues empieza a analizar ciertas cositas sobre el proceder de la gente y de uno mismo, ¿no? claro. Pues ese es uno de los que más me ha impactado últimamente. Ok, qué bueno. Jamie, ¿has leído? Jamie Medrano. Profesora, pues la verdad, le confieso, yo tengo un muy mal hábito para la lectura. Entonces, realmente lo que he leído ha sido muy poco y los libros que he leído ha sido porque me toca. Pero así uno que recuerde, que diga me gustó y me gustó el tema de la lectura, realmente no, profe. Bueno, va a tocar buscar uno. Ojalá que ya hayan leído, pero la ventaja de esto es que no sé cuántos somos en el curso, según la inscripción decía que éramos como 77, más o menos. Esto nos va a dar la posibilidad por lo menos de conocer de muchos títulos, de autores, de poder exponer acerca, por ejemplo, Mario Mendoza es uno de los autores colombianos que la gente más lee. Y es una historia, él es un comunicador social, es profesor, investigador, es egresado de la Javeriana, empezó a conquistar mucho con su libro Satanás. Y entonces, por lo menos, cuando varios eligen libros de Mario Mendoza, podemos hacer
una exposición que tenga que ver con Mario Mendoza y las distintas obras. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a tener que combinar obviamente escenarios de virtualidad y presencialidad y vamos a hacer varias cositas. Entonces les voy a contar. La primera nota es de carácter conceptual, es decir, aquí por parte mía como cátedra magistral verán una presentación de PowerPoint, tendremos un contenido y más o menos hacia la clase 10 vamos a tener una evaluación. ¿Dónde va a hacer esa evaluación? En la universidad, porque vamos a aprovechar a que exista una evaluación de carácter escrito. Las evaluaciones de carácter virtual, a no ser que esté uno gozando de las ventajas de una plataforma de esas super nice, que hace que el estudiante tenga una serie de retos con la evaluación. La evaluación es acá una evaluación que construye un cuestionario y me ha tocado a mí hacer cuestionarios, por ejemplo, de 150 preguntas y cada persona tiene la posibilidad de elegir un número y ese número lo responde aquí en vivo y en directo y entonces la evaluación es una cosa que nos dura como 3 días hasta que todo el mundo participa y es un tema bien pesado cuando hay un curso grande como este. Entonces la evaluación escrita la haremos en el aula de clase los días más o menos en que vayamos a presencialidad. Tenemos una segunda nota y esa segunda nota tiene que ver con el libro que desde hoy tienen que empezar a seleccionar. El libro que a mí me encanta es un libro de una escritora que se llama Joana García. Esta escritora, Joana García, tiene un libro que se llama Francesco, una vida entre el cielo y la tierra. ¿Y qué es lo que me gusta a mí de ese libro, Entre el cielo y la tierra? Es que Francesco era una persona que en la tierra se había caracterizado por ser muy entregado a su trabajo, por ser prácticamente un adicto al trabajo. Tenía una familia, tenía unos hijos, tenía una esposa, le había costado sangre conseguir una casa. Pero todo estaba como en torno al dinero y él manejaba el tiempo de una manera, digamos, como tal vez como todos, no es cuestión de criticar, pero sí a veces nosotros no dosificamos el tiempo de nuestra vida de manera adecuada. Dicen las personas que saben de esto que para tener un gran equilibrio en la vida, uno debería tener en igual nivel el tiempo que trabaja, el tiempo que pasa con su familia, el tiempo que se dedica a sí mismo con respecto a sus sueños, a sus metas, y todo debería estar en equilibrio. Cuando uno trabaja más de la cuenta, digamos que se descuida a sí mismo y descuida a la familia. Cuando uno se dedica a cuidar a la familia, entonces descuida el trabajo y descuida de otra manera la parte, digamos, como afectiva y la espiritual y una cantidad de cosas, entonces deberíamos tener un equilibrio. Y Francesco se va de manera anticipada y, oh sorpresa, empieza esa transición de llegar hasta el cielo. Por eso se llama Francesco, una vida entre el cielo y la tierra. Y hay una cantidad de enseñanzas tan bonitas, es tan profundo, tan sencillo de leer, que toca como tanto como las fibras. En algún momento compartiré con ustedes algo de la lectura de Francesco y los contaré de mi libro. En la misma condición, ustedes le contarán a sus compañeros acerca del libro. Esto quiere decir específicamente que cada uno tendrá que definir de aquí a mañana sobre cuál libro va a trabajar. Y entonces le llevará esta información o le enviará esta información a su monitor de curso, a su representante de curso. Y le va a decir, yo, Diana Martínez, elegí tal libro, el autor es fulano de tal y el género es tal. Y cada curso va a hacer su propio listado. No es que el listado le toque de las 3 carreras a Luis David, no. Luis David se encargará del listado de ingeniería de sistemas y el representante o la representante de administración y de contaduría pública harán lo suyo con su grupo. Ahí estaremos configurando unos grupos de trabajo y esos grupos de trabajo pueden, no hay necesidad de que se encuentren ni que vayan a la casa de fulano de tal y pues se expongan a contraer el COVID ni a sacarle a su tiempo el que ya no tenemos, porque definitivamente ahorita la cosa como que cambió y tiempo es lo que no hay. No, todo lo podemos coordinar
de manera virtual, podrán hacer reuniones virtuales si fuera el caso. En un PowerPoint consolidado cada quien podrá poner o dejar su trabajo, pero todos vamos a exponer acerca de los libros. Pero, ¿cómo van a ser esas exposiciones? Se los digo cuando ya tengan los listados. Cuando sepa que Oscar, José Luis, Cristian, Pablo, David, Jonah, todos tienen un libro y vamos a hacer una clasificación. Es más, esa clasificación no va a quedar por carreras, van a quedar todas incluidas en esta asignatura, y en esta asignatura básicamente lo que vamos a tener es la posibilidad de compartir con los otros compañeros y de involucrar aspectos de la comunicación. Entonces ya llevamos una segunda nota y ya hemos hecho varias cosas. Entonces en las clases magistrales o en las clases, digamos, de contenido acá con presentación de PowerPoint, hablaremos de comunicación, hablaremos de ortografía, hablaremos de construcción de texto, hablaremos de muchas cosas que son fundamentales para poder escribir, de unas técnicas para poder llegar a la concepción de algunos escritos. ¿Qué nos permite hacer esta segunda evaluación? Escribir un ensayo. Y el ensayo, ustedes lo escribirán bajo la forma en la que se escribe un ensayo. Todo el mundo cree que el ensayo tiene un tema libre. Yo puedo escribir un ensayo de cualquier tema. Lo que es importante es guardar una estructura específica que tiene el ensayo. Y entonces ahí vamos a mecanizar un poquito el escrito más general que hay en la academia y lo que le piden a uno normalmente, que es escribir un ensayo. Entonces, esa segunda nota tendrá nuestra participación en una exposición, pero adicionalmente también va a tener la nota del ensayo individual. Como la clase es como puntos por todo, como en el éxito, entonces todos los días vamos a tener unos minutos iniciales para compartir información. ¿Y esa información qué es? Noticias, lo que pasa en la actualidad nacional, lo que pasa en la actualidad internacional, pero vista de una manera diferente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a consultar qué es lo que está pasando con las noticias. Nos hemos olvidado de las noticias. A veces el hecho de estar enterado de lo que ocurre en la vida nacional y en la vida internacional nos da tema de conversación con otra persona. En muchas oportunidades llega uno a entrevistas laborales donde le dicen, bueno, ¿y qué me puedes contar de la noticia del día? Y si uno no está en contacto con las noticias, pues no puede hacer esa interacción. Querido William Buitrago, me causa mucha gracia que estás allá muy feliz. ¿Qué pasó? Cuenta qué ha ocurrido, si es que en algo puedo colaborar. No, profe, es que me acordé sobre el libro, un libro que me estaba leyendo hace como 8 días, se llama La vaca que ríe, entonces tiene varias como anécdotas, entonces por eso tú dices algunas cosas y me acuerdo del libro, es por eso. Ay, qué bueno. Lo más agradable de esto es que yo no me vaya a convertir en tu pesadilla. Yo normalmente les digo, llegó su pesadilla número 5, pero casi todos pasan un buen tiempo por aquí. Qué bueno, si ya elegiste ese libro, ¿de quién es y qué género es? Profe, es que, ¿de quién es? Ya te digo de quién es, pero se trata, son como unas 15, 30 historias metidas en el libro. Digamos, Sí. una era que un señor se murió por cuando, bueno, voy a leer más o menos cómo era. Era Sí. de un señor que tenía una enfermedad y trabajaba en una venta de CDs. Pero era muy tímido, entonces él no se podía expresar, no podía hacer nada, solo vender. Sí. Su hobby era vender hasta que su enfermedad pues era muy terminal, tenía como cáncer o algo así decía en el libro. Ajá. Entonces llegó una muchacha en cierto tiempo, él le agradó la muchacha, él empezó como a ofrecerle los mejores estilos de música para ella, Sí. hasta que pues la volvió una clienta. La Sí. muchacha iba casi todos los días, iba a comprar su CD o escuchaba su música en ese lugar. Pasar 3 meses, el muchacho no volvió a la tienda, la señora iba casi todos los días porque también le interesó al muchacho. Cuando se enteró fue que él se había muerto y pues ella se acercó a la casa de él pues para saber qué es lo que le había pasado.
ella le contó a la señora, pues que a la mamá, que él había, que pues que ellos habían como unido varias palabras, habían entendido muy bien y todo eso, pero pues que ya le hacía falta a él y que porque él había muerto. Entonces, pues con solo escuchar el nombre, la mamá le dijo, mi hijo me hablaba mucho de ti y él te dejó una carta. En la carta le decía todo lo que él sentía, pero que nunca se lo pudo decir porque él era muy tímido. Entonces, por eso te decía, pues con mis compañeros decían al inicio, no, es que yo soy tímido, yo soy tal, no me puedo expresar. La verdad, yo ya vi esta clase en otra universidad, lo que yo estudié. Ujú. Y yo decía, no, a mí no me da miedo hablar en persona. Te digo la verdad, nos paró el profesor delante de 10 personas que eran mis mismos amigos y se me trababa, y ya no podía hablar. Entonces, a mí me parecía que yo me podía alargar, podía hablar, o sea, soy muy ameno a hablar, Sí. pero uno ahí se fija que sí, que uno en ocasiones los nervios le fallan completamente. No, eso lo traiciona a uno. Es que los nervios le pueden dejar a uno la mente muy, muy en blanco y queda uno en un pánico escénico que uno no sabe qué hacer. Y eso que estás diciendo es totalmente claro. Jenny, levantaste la mano. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Es que yo tenía una pregunta, lo que pasa es que pues yo no tengo así mucho tiempo pues, para comprar libros, entonces mi pregunta es si es necesario comprarlo o lo puedo descargar en PDF. Claro, lo puedes descargar en PDF, pero sería bueno que por lo menos ya lo hubieras leído previamente porque si no, no alcanzas, no alcanzas y te Ok. tocaría leerlo y se vuelve una tortura y yo no quiero que recuerden este ejercicio como una tortura china. O sea, Ok. cuando a uno en el colegio, en la universidad le dicen es que usted tiene que leer esto y es obligatorio y a uno no le gusta, tras de que uno no tiene el hábito, le ponen un libro y le ponen en la cabeza el libro, eso es muy aburrido. Entonces, la idea no es esa, hay una manera muy cómoda por ejemplo, de tener libros en esta vida y es con los audiolibros. Los audiolibros a veces no son muy recomendables porque no son, digamos, como muy pegados a lo que realmente el libro fue, ¿sí? Pero de alguna manera hay posibilidades. Entonces no tienen que comprar absolutamente nada. No estamos para comprar, no estamos para gastar en cosas adicionales. Estamos es para volvernos un poco prácticos en el contenido. Seguramente uno tiene libros en la casa y alguna vez lo leyó y lo desempolva, lo trae, bueno, en fin. La idea es estar un poquito acorde con esos libros. Entonces, vamos en ese segundo momento de evaluación a presentar nuestro ensayo, vamos a presentar nuestra exposición y nos vamos a organizar el libro, bueno, según las temáticas de los libros, en unos grupos. Los grupos vamos a manejar la presentación, seguramente no sé si coincide con las clases presenciales o qué, porque no tengo conocimiento de eso. Pero, perdónenme un segundo, yo normalmente no hago esto, es que a veces hay problemas en las clases de comunicación y toca contestar. Un segundo, por favor. Afortunadamente no eran problemas y ya despachamos rápido a la persona. Normalmente yo no contesto, pero a veces los primeros días, hoy es primer día y toca contestar cosas porque pues si no hay mucha gente que queda varada dentro del proceso. Muy bien, entonces ya tenemos esa segunda nota. La tercera nota va a ser una exposición. ¿Y esa exposición en qué va a consistir? Ahí sí nos vamos a poner de acuerdo con los compañeros de nuestra carrera. Tenemos para conocer 3 carreras: Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas y Contaduría Pública. Los que son de ingeniería harán su tarea y por carrera vamos a presentar la carrera, vamos a decir, digamos, qué tipo de formación es la que se ve en una carrera como esa, cuál es ese perfil ocupacional que tiene
el profesional de esa carrera, con quién interactúa en la empresa, qué tipo de trabajos hace, si pueden hacer una revisión, por ejemplo, y estado de el tipo de especialidad que en este momento tiene mayor o que predomina de forma importante en las opciones laborales, sería chévere que lo vieran así. Entonces, ahí tendrán la posibilidad de exponer en grupo su carrera y los demás conocer específicamente de qué se trata. Entonces, esa será una última nota, una última exposición. ¿Cuál es la finalidad de esa exposición? Que hagamos ejercicios de lo que dijo William. Es que yo vi esta materia en otra carrera que hice o en otro plan de estudios en el que estaba y resulta, sucede y pasa que aún ante mis amigos me hiperventilé, no pude hacer presentación, estuve un poquito como medio enredadito con el tema de la presentación personal de las temáticas y lo que pretendemos es hacer eso. Viendo nuestra agenda, hay dos actividades que les quiero proponer. No sé cómo es el aforo en el salón, tengo que preguntarlo bien. No sé si ustedes ya lo saben, porque se supone un grupo tan grande no puede ir a clase presencial. Entonces, unos estarán en virtualidad y otros estarán en presencialidad, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna referencia de ese manejo? Pues en la plataforma en sistemas aparece que lunes y martes tenemos que ir a la universidad presencial. Está tomando muchos líquidos y sólidos, casi nada. Rocío, cierra el micro, por favor. Bueno, todos tenemos ese horario, pero es que 70 personas no cabemos en un salón. Profe, Entonces, señor, buenas noches. Lo que pasa es que, digamos, el tema de la clase, pues en donde nos aparecen los horarios, no dice que es en un salón, sino que es en un auditorio. O pues bueno, dice salón auditorio. No sé si ahí haya mayor aforo. ¿dice salón auditorio? Sí, porque es en el Sí, profe, que es el auditorio de la auditorio sede 2. 2. De la Sí, sede dice 2. salón auditorio sede 2. Sede 2. Entonces ahí no sé cuánto sea el aforo. De El pronto ahí por auditorio eso de nos arriba. hayan mandado para... Ok, el auditorio de la sede 2. ¿Ya estuvieron allí o no? Ese sí permite que estemos los 70 y pico. Es la parte No, de señora. arriba de la parte de la casa antigua, de la primera que está entrando a sede 2, entrando por la primera escalera que hay allí, que es como la de la casa antigua. Uno sube esas escaleras y allí llega, pasa por el oratorio, se da media vuelta y sube por unas escaleritas como pequeñitas y llega al auditorio. Es que, ¿por qué les hacía este comentario? Porque voy a cambiar una clase con la anuencia de ustedes, obviamente. La clase del día 7 de diciembre, que es en la noche, la voy a cambiar por una clase el día sábado anterior a esa clase. No sé cuál será. A ver si podemos encontrarnos en la universidad todos. Les voy a decir cuál es la razón. En la oralidad, nosotros, o sea, para manejar todas esas cosas que tienen que ver con el pánico escénico, no lo podemos hacer virtualmente. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de ejercicios de respiración, porque cuando tenemos la oportunidad de hablar o de mantener una exposición durante 2 o 3 minutos, ocurre lo que le ocurrió a William. Entonces, que la gente se bloqueó, que todas esas cosas, y desde acá, desde la cámara, no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque estamos en la comodidad de nuestra casa y además es muy difícil. En el salón, en las aulas virtuales, uno tiene la posibilidad de estar de pie y el profesor se ve como un muñequito ahí para los que están virtualmente. Pero eso no quiere decir que yo vaya a conseguir que ustedes todos hagan un ejercicio de respiración o que ustedes hagan un ejercicio de percusión con calentamiento de lo que es todo su aparato fonador
que hagan algunos ejercicios físicos de distensión de toda la musculatura que forma parte de nuestro cuerpo, que hagan una respiración de carácter diafragmático. Eso no lo puedo hacer desde acá. Y ya que estamos en esto, les quería proponer si podemos hacer esa clase un día sábado. La idea es que no fueran en su ropa habitual de trabajo, porque me imagino que todos trabajan y salen corriendo y de pronto uno está o en tacones. Bueno, ya casi las niñas no se ponen tacones, pero el pantalón no permite que me agache y la falda no permite que me agache. No, ir en una ropa cómoda donde nos podamos sentar en el suelo y podamos hacer ejercicios y podamos hacer cosas. Juan David, tienes la mano levantada. Sí, profe, pues es más que todo como para preguntar qué día sería y como en qué horario, pues por el tema en que algunos pues trabajamos, pues independientemente trabajamos los sábados hasta tarde. ¿Podrían levantar la mano de los que están aquí, quienes trabajan el día sábado? ¿Todos trabajan el día sábado? Profe, yo trabajo el día sábado. Porque están levantando la mano casi todos. No, pero no, la segunda Sí, profe, es pantalla. que es problemático por lo que pues casi todos, por lo menos en mi caso, yo cambio las horas de trabajo en las que voy a clase por el sábado. Entonces, digamos, si ya restringo el sábado, no, ya tendría más inconvenientes en la empresa. Pero el resto del curso no levantó la mano. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 20 personas. ¿El resto? Profe, buenas noches, qué pena. Lo que pasa es que yo también trabajo los sábados, por lo que yo soy enfermera. Entonces a mí no. Entonces por eso no podría el día sábado, profe. Qué pena con usted. Ok. ¿Y quiénes sí podrían ir un sábado? Profe, yo podría ir un sábado, pero me tocaría pues programarlo con anterioridad. Correcto. Sería, a ver, ahí están levantando la mano los que pueden ir el sábado. Es una actividad bien interesante, diferente, que los podría preparar de alguna manera para por los movimientos que veo en la pantalla. Hay bastante gente que podría ir un sábado. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo también trabajo los sábados, pero si se programa con tiempo también podría sacar como el espacio. Ah, ok, perfecto. Profe, buenas noches. Buenas noches, Felipe, ¿cómo estás? Profe, ese sábado, ¿cuál sería? Porque, como decir, el 4. Sí, ese sábado yo no puedo. No me acordaba. Y ese día no puedo. Miremos el calendario. Yo tengo, lo que pasa es que ese día hay una feria del Expo Cundinamarca, del departamento. Yo trabajo con la gobernación y soy padrino de la región del Río Negro. Entonces, debo estar ese día ya, lo que es el sábado y el domingo, el 4 y el 5. El 4 y el 5. Igual nosotros tenemos clase sábados antes, estarían el 27 de noviembre, 20 y 13. Entonces, pues pensaría yo que de alguna manera tendríamos tiempo para... 13 es el próximo sábado, digamos que este ya no cuenta. 20 o 27. ¿Alcanzamos a programar? Profe, ¿tú decías que para hacerlo a qué hora? No, ahí podríamos encontrarnos tipo, no sé, 9 de la mañana o no sé, cuando ustedes puedan. De 9 a 11 o de 10 a 12. De 10 a 12 me parece bien. De 10 a 12 sería interesante, no es tan
digamos como no hay que madrugar tanto, y llega uno cómodo y se va rapidito, realmente el tiempo pasa volando, pero sí sería chévere desarrollar esa actividad. Y como es una preparación que tiene que ver con, digamos, con el ejercicio físico y estas cosas, pues lo físico lo haríamos allá. Trato de que tengan una grabación de lo que ocurrió, igual la cuelgo en la plataforma para que puedan ver qué fue lo que pasó con nosotros en la universidad. Grabamos y encontramos un documento colgado en nuestra plataforma para seguir, digamos, como los ejercicios. Igual hacemos ahí ejercicios de oralidad, nos presentamos, miramos qué está pasando con nuestro cuerpo, qué está pasando si nos estamos inclinando, qué está pasando con la respiración, y bueno, la idea es como compartir un rato. Entonces ustedes me dirán si el día, ¿qué fecha fue la que dijimos? ¿20? Creo que el 20 estaría bien. Igual entonces los monitores, Luis está ahí y ya llegaron los coordinadores de contaduría y de administración. Ay, tengo a un niño acá que no han llegado. Bueno, entonces va a tocar hablar con los directores de programa para saber quiénes son los monitores, porque hasta ahora no han podido vincularse. Bueno, muy bien. Ese es un ejercicio paralelo a estas cosas que vamos a hacer, y pues están los 3 momentos de evaluación. ¿Tienen alguna duda, algún comentario con respecto a eso? ¿Ninguna duda? O sea, el tema de, pues como para dejar claro, o sea, la primera nota es el tema de hacer como el trabajo y exponerlo del libro. No. La primera nota. Se lo tenemos que reportar al monitor. La primera nota es el parcial. Y el parcial es un parcial que es acerca de la, digamos, como del conocimiento que hemos adquirido acá en clase. Es una evaluación de carácter teórico. Ya ahí tienes claridad de la primera nota, ¿verdad, Juan David? ¿Y el resto de la humanidad también? Bueno, sí, señora. Entonces esa será la primera. ¿Y la segunda sí sería lo del libro? La segunda nota ¿Es hacer un trabajo? La presentación. No es hacer un trabajo, es escribir un ensayo, y es adicionalmente hacer una presentación de acuerdo a los grupos que se conformaron de los libros. Y la tercera nota tiene que ver con la exposición de su carrera. Esa es la tercera nota. Ahí están los 3 momentos. Y les decía que diariamente se van a inscribir con sus representantes de curso, pero como no han llegado 2, pues entonces les contaremos más adelante. Todos los días la idea es que ustedes aporten noticias. ¿Y cuál es el tema de la noticia? Estar en la actualidad de las situaciones de orden nacional, regional, que sean de interés. Quiero preguntar a David, a Oscar, a Edison, a Daniela, a Cristian, a Andrés y a Juan Felipe si la manito se les quedó levantada o si tienen alguna pregunta. David Muñoz. A mí en lo personal fue porque se me olvidó bajar. Ah, bueno, listo, Chinito. Yesid. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás, Yesid? Muy bien, gracias. Qué pena es que tuve inconvenientes con la conexión y hasta ahorita me pude conectar a la clase. Ah, ok, perfecto. Pero ya lograste linkearte sin ningún problema, ya sobrepasaste. Pues creo que sí, ya estoy en clase con ustedes. Ah, bueno, muy bien. Gracias. Oscar, no sé. Señor. No, es que pues no sé, me toca ya con mis compañeros para que me hagan el favor, me pongan en contexto sobre lo que no alcancé a escuchar de la clase.
Y ver la grabación, porque en la grabación te señor. queda Ah, toda ok. la secuencia, sí. Ok, profe, Te gracias. queda toda la secuencia. Jonathan, Profe, una preguntita. ¿Las cuenta. 3 notas usted las califica igual? O sea, sobre el mismo porcentaje, ¿o cada No, nota vale diferente? la universidad tiene contemplado por norma que la primera nota tiene un valor de 30%, la segunda 30% y la última 40%. Y así aparece en la plataforma de notas y digamos como que esta plataforma es la que hace los cálculos. Entonces, básicamente nosotros tenemos 3 momentos de evaluación y la universidad nos da el porcentaje. Esa es la Vale, tradicional, muchísimas ¿no? gracias, profe. No, señor. Jorlan, Profe, porfa, me recuerda el tema de la división de exposición sobre los libros, es decir, se divide por géneros, las exposiciones se hacen por géneros o por libros o cómo. dependiendo de la lista. Por eso es que de aquí a mañana tenemos que definir cuál va a ser nuestro libro para que el representante de curso nos haga o me haga llegar el listado. Y con base en el listado yo hago la clasificación. Entonces habrá algunos libros que se reúnan por género, por ejemplo, novela policíaca, porque coincide con que hay novela policíaca o porque son crónicas, pero habrá otros que de pronto son por autor, de pronto por temática, por ejemplo, libros de autoayuda. Normalmente en literatura el libro de autoayuda no es que le guste mucho al literato, al que escribe libros desde géneros como la novela y esto, al novelista, el novelista descalifica muchísimo el género de la autoayuda, pero resulta que hoy en día estos tienen muchísimo contenido. Digamos, son apoyo en una cantidad de cosas que uno ve desde el punto de vista empresarial. Yo recuerdo alguna vez que estuve trabajando que me dijeron, si usted quiere sobrevivir en este trabajo, léase el libro Organízate con eficiencia, y tocó leerlo, y era un libro de administración específicamente. Entonces, básicamente hay muchos libros que a uno le ayudan a organizar la vida. Entonces, para dar una respuesta para ti, Jorlan, y para todo el curso, las clasificaciones las hago una vez tenga los listados de las 3 carreras. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces hablemos de los puntos que nos ayudan a tener aquí décimas de más en nuestro trabajo. Increíblemente, por ejemplo, un parcial teórico que nos haya quedado 2,7. Si tengo 5 participaciones con noticia y de participación en clase y todo eso, pues de pronto la materia me puede quedar la primera nota en 3,2. Entonces, es necesario que participen todos los días y traigan sus noticias. ¿Qué van a hacer con las noticias? Las noticias le van a comentar a su monitor, a su representante de curso, yo llevo hoy una noticia, voy a participar de la noticia. Entonces, tendremos unos primeros minutos cada clase para poder participar. Pablo, ¿levantaste la mano? Sí, profe, una preguntita. Cuando uno va a participar de eso, ¿tiene que llevar algo en físico o solamente decir la noticia de lo que leyó y eso? Es contar la noticia y ya voy a contar específicamente sobre qué parámetros debemos plantear el tema de la noticia. Lo primero que les quiero preguntar a ustedes es si realmente están teniendo contacto con la información de carácter nacional, de carácter internacional, de carácter local. ¿Qué tipo de medios siguen para informarse? Que es muy importante estar informado. Entonces, por ejemplo, quisiera preguntarle a Andrea Mejía, que está muy colombiana con la camiseta de Colombia, ra, que vamos a ganar hoy. Hola. Andrea, ¿tú estás en contacto con las noticias? ¿Te interesas por las noticias? ¿No las miras mucho? Pues en el trabajo pues es como muy difícil, pues ahora que estoy estudiando pues en la noche igual, pero trato de verlas, las del mediodía, los noticieros
nacional. Ok, tratas. Alison, gracias. Alison, ¿sí estás en contacto con las noticias o no? ¿Te ves algún noticiero, lees algún periódico, te metes a Twitter? ¿Qué pasó con eso? Buenas noches, profe. Más que todo, las noticias que veo son por Instagram. Entonces sigo varias cuentas de lo que son periódicos, digamos, El Tiempo, bueno, diferentes entidades también del gobierno y eso. Entonces pues a medida que voy distrayéndome en mi tiempo que veo las redes, entonces ahí me informo. Te vas informando. Humberto Rincón, ¿qué pasa contigo y las noticias? Pues, profe, buenas noches. Buenas Yo, noches. la verdad, antes sí las veía, o sea, pero últimamente con toda la situación nacional, lo que acaba de pasar, el paro, uno se da cuenta que los medios de comunicación en el país son poco objetivos y de pronto están sirviendo más intereses pues que económicos y de otra clase que la verdad lo que es la información. A la Entonces, yo pues yo leo noticias pero por internet de pronto El Espectador en algunas páginas como RT Actualidad, que es otro de noticias, Ujú. pero así ya noticieros así de TV, de pronto City TV, pero de resto no. Ya no lo sigues, tienes toda la razón, Y es que esa responsabilidad de informar es una cosa seria y los noticieros hoy en día se convirtieron en cuentos de la cripta, entre otras cosas. Pero pues es necesario también hacer un seguimiento, de pronto elegir dentro de esta gama de informadores cuál de pronto podría llegar a ser como el más serio de todos. Lástima un noticiero como Noticias 1, la red independiente que tenía una serie de análisis y profundidad en la información de forma importante. Yo, pues no les conté a ustedes, yo soy comunicadora social, periodista, yo estudié en la Universidad Externado de Colombia, trabajé 6 años recién egresada con Prego Televisión, donde hoy en día queda nuestra sede veterinaria, ahí quedaba mi programadora y nosotros teníamos el noticiero prime time, que era el de las 9 de la noche, que era el noticiero nacional. Donde surgieron figuras como Arritoquieta Pimentel, como Iñaki Berrueta. Ese era el noticiero de los nombres extraños, donde estaba Max Enríquez en la parte de manejo del estado del tiempo, del clima, exactamente. Yo empecé en noticiero y terminé trabajando en los programas que licitó la programadora de forma paralela y estaba pues planteando una parrilla que tenía un programa que era en vivo y en directo y se llamaba La Naturaleza, no mentiras, era Revista Campesina, que era los jueves a la 1 de la tarde. No, esperen que la memoria me juega una pasada horrible. La Naturaleza era los jueves en vivo y en directo, Revista Campesina era los lunes de 6 a 7 de la noche y teníamos otro programa que se llamaba Colombia Oculta y yo era parte del equipo periodístico, era la presentadora de esos espacios, pero también hacía reportería y pues de ahí en adelante en mi vida, pues ya de ahí me tocó saltar a hacer cosas a nivel de empresa y fue muy complejo el tema porque pues comunicadora social, calculen, y me casé en el año 92 y con quien me casé en ese año muy santanderiano me dijo, la mujer que se case conmigo se parte el lomo conmigo, entonces me puse a trabajar con el esposo de ese momento, ya él está en categoría de expariente, me separé en el año 2000, ya no me acuerdo, hace un montón de rato, en el año 2007. Y digamos que todo el tiempo, desde que trabajamos juntos y de ahí en adelante, todo el ejercicio de compañía, pues me ha tocado dedicarme a una cantidad de cosas que son de carácter administrativo,
en la gerencia de compañías y haciendo empresas de importación de sistemas de audio, video, de iluminación profesional. Y pues nunca olvidé el tema de la comunicación y me volví especialista en comunicación organizacional. Esa es mi especialidad. Y esa es mi pasión, la comunicación estratégica. Y la comunicación estratégica es como una especialidad que va paralela a la gestión de las empresas, pero nosotros nunca dejamos de ser periodistas y no dejamos de ser críticos y escribimos todo el tiempo y miramos la información. Y en la dirección de comunicación, obviamente estas problemáticas de la información, de los medios, de la cantidad de exposiciones que hay frente a la noticia falsa, frente a tantas cosas desde la academia, abordamos mucho todos estos temas y seguimos siendo periodistas no activos, sino prácticamente observadores y críticos de los procesos, y en eso, Humberto, tienes toda la razón. Vemos cada vez cómo se desvirtúa este ejercicio de la prensa desde el punto de vista que hay compañías que es más importante su filiación política o es más importante el patrocinio o la parte económica o que pertenece, el medio pertenece a grandes grupos y entonces en esos grupos económicos pues calculen, por ejemplo, el noticiero de RCN, cómo puede difundir una información que tenga que ver con un impuesto a las gaseosas donde definitivamente pertenecen a un grupo económico donde el mayor accionista es Postobón. Entonces, pues ahí no hay objetividad. Y en esa objetividad, en la opinión pública se resiente. ¿Y quién es la opinión pública? Pues todos nosotros, porque no nos dicen la verdad o porque de pronto desde el punto de vista opinión pública nos llega el impacto de lo que es ver cómo se dan algunos fenómenos. Hay unos fenómenos que en comunicación nos están contando de el medio cómo manipula la información y el medio cómo logra hacer que uno piense cosas porque simplemente hay una programación. Entonces hay unas teorías de la comunicación como la teoría de la agenda setting. La teoría de la agenda setting determina desde Paul Lazarsfeld cómo el medio va programándolo a uno de una manera absurda. Entonces, esta mañana sus compañeros de la mañana me decían, pero es que, profe, esa noticia del asalto en Medellín a este lugar donde llegaron varias motos y venían de a dos en moto y se metieron a robarse un lugar que tenía específicamente el tema del manejo de oro y cosas de estas, la pasaron todos los días y llevan 4 y 5 días con la misma noticia y ya estamos hasta las tejas de la misma noticia. Claro, desde el punto de vista que la noticia tenga algo que aportar nuevo, ahí es completamente válido. En este momento está el himno, no se vayan a ir. Tengo 56 estudiantes en clase. Yo les puedo ir contando qué está pasando. Acaban de tocar el himno nacional. Nuestra selección Colombia está muy bien parada, pero en este momento están tocando el himno de Brasil. Dios nos asista, ayude. No sé si está Ospina en la portería. Ustedes me corroboran porque yo no estoy como muy pegada al tema del fútbol. Vamos a ver el partido, profe. Ay, Señor Jesucristo, no puedo, todavía no, o sea, dentro de un ratico, pero ya dentro de poquito les cuento que terminamos la clase, como quien dice, dejen que la selección Colombia se caliente y apenas se caliente ustedes se van a ver ese partido y el profesor César me va a matar porque él es el que continúa con la clase, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, de aquí le mandamos buena energía a nuestra selección Colombia y que hagamos un buen papel. Entonces les estaba contando que esa agenda setting nos dice cómo el medio nos programa y nos programa muchas veces con una intención que llaman cortina de humo para que uno piense en algunas cosas y se desvíe desde lo que es realmente la situación específica del tema informativo. Hay otras cosas como por ejemplo la espiral del silencio. En la espiral del silencio es cuando todos pensamos diferente y nos da miedo plantear una
posición, porque no queremos pelear con la gran cantidad de personas y no queremos llevarles la contraria, por ejemplo. Y hay una serie de fenómenos que se dan en los procesos informativos que tocan justamente con esta realidad de las noticias y el problema de la desinformación. Pero sea lo que sea, mi mensaje es, si a mí no me pareció como un medio planteó la información, me doy a la tarea de verlos todos cómo están titulando, cómo se están organizando para sacar una posición crítica. Ahorita que entramos en una etapa preelectoral, es muy importante que seamos críticos frente a lo que está pasando en esta oferta de candidatos y esta oferta de opciones, porque nosotros vamos a tener que votar por los destinos de este país en el siguiente periodo. Y si queremos realmente tomar una buena decisión, yo digo, estamos en las delgaditas. ¿Saben cuántos candidatos a la presidencia hay en este momento? Hay 70. Es ilógico que tengamos que escoger entre 70 personas. Es que no estamos siendo objetivos frente a los procesos, pero bueno, así se manifiesta la opinión pública. ¿Qué es interesante en este proceso? Que todos los días podamos mirar esa noticia desde 5 preguntas. Y esto es un autor que se llama Harold Laswell. Harold Laswell hizo un aporte muy grande, un aporte bien interesante, no solamente al periodismo, sino que estas 5 preguntas también nos ayudan cuando nosotros hacemos planteamiento a nivel de investigación, en metodologías de la investigación, nos sirve mucho. Nos sirve para la elaboración de planes estratégicos y es plantear las 5 W. ¿Cuáles son las 5 W? El qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Esas son 5 preguntas que nos llevarían a respuestas objetivas, porque normalmente nosotros no estamos siendo protagonistas de esta situación, sino que estamos remitiendo o estamos narrando y contando, remitiendo información y narrando y contando a las demás personas acerca de un hecho informativo, de un hecho noticioso. No sé si alguien tenga por ahí alguna información que esté hoy que sea noticia del día. No sé ustedes qué pudieron haber observado. Alguien que entre ahí a Google y busque las noticias del día y miremos una información que aparezca. Alguien que me colabore, por favor. Profe, ¿la noticia tiene que ser colombiana? No, noticias, lo que ocurrió hoy, cualquier rincón de este globo importa. Bueno, profe, entonces dice que encuentran restos de la civilización Chimo en Perú. Sí. El arquitecto Chan Chan en Perú encontró entre 25 y 30 esqueletos que habrían pertenecido a los miembros de la civilización Chimo. Los restos se encontraron en los que se cree que fue una antigua fosa común para la élite Chimo, ya que los esqueletos de los hombres y de mujeres y niños se encontraban en un sector muy pequeño y estaban acompañados de algunas vasijas. La civilización Chimo ocupó la costa norte de Perú en el año 1470 después de Cristo. Fue conquistada por los incas como otros recintos de la América precolombina. La zona arqueológica de Chan Chan es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ya, eso fue como todo. Ok, miren lo interesante, gracias David. Primero, yo no tenía ni idea ni de los Chimu, ni que eran de 1470 después de Cristo. No tenían la menor idea de que habían encontrado unos restos, no tenían ni idea que existe un territorio que se llama Chan Chan y que fue declarado patrimonio por parte de la UNESCO. Eso es lo que trae la información. Información que alimenta todos los días lo que tenemos a nivel de conocimiento. Entonces, miremos cuáles serían las preguntas del qué, del quién, del cómo y del cuándo. ¿Cuál sería el qué de esta información? El descubrimiento de la fosa común. Exactamente. Ese es el qué.
No tenemos datos específicamente de quién lo logró, porque seguramente hicieron algunas excavaciones, pero la nota informativa no nos dice quién. A veces es muy importante el quién, y les voy a plantear, cuando uno está enrollado en plantear el inicio de un texto o en hacer la titulación de un texto, las preguntas más relevantes para encontrar cómo se titula o por dónde se empieza a escribir es por el qué y el quién. Jenny, si vas a hacer tu comentario, adelante. Ay, no, profe, era, pues tenía lo de las noticias. Ah, traías una noticia. Bueno, entonces apenas estamos viendo aquí, gracias por el aporte. Aldo, ¿comentario? Paola, ¿comentario? Profe, es que te quería comentar, buenas noches. Buenas noches. No es acerca de la noticia, sino acerca de la monitoría. Sí. En contaduría, el monitor que nos representaba, él se retiró. Entonces, pues no sé si quieres que te colabore con eso. Claro, querida Paola, bienvenido a tu trabajo. Muchas gracias por postularte. Listo, profe, dale. Entonces porque él se retiró. Ay, qué problema. Y a mi compañero de administración le tocaba muy pesado porque él era como que quedó responsable de administración y contaduría y le estaba tocando muy pesado en lo de las dos. ¿Y quién es en administración? Jessit. Hola, profe. Soy yo. Sí, hola Jessit, ¿cómo estás? Muy ¿Los bien, dos gracias. me quieren regalar el número de celular por aquí por el chat? Sí, señora, ya le escribí. Sí, profe. Bueno, listo, gracias. Entonces ya saben ustedes que son un apoyo fundamental en el desarrollo de esta clase. Gracias por intervenir, Paola, por ayudar, por colaborar. Gracias, Jessit. Y entonces nos vamos poniendo de acuerdo en cómo hacer esta tarea y adelantarnos en el proceso. Volvamos al ejercicio entonces de la noticia. Les decía que el quién o el qué son muy importantes. Vamos a poner un caso en particular. Digamos que estemos construyendo una información de un accidente que ocurrió en la calle 36 con la carrera séptima. Y estoy fatídica hoy, pero es que normalmente las informaciones siempre están sobre cosas que todo el mundo dice, ¡ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Cuente a ver qué fue lo que ocurrió. Entonces, ahí, normalmente, si fuese un accidente, por ejemplo, el choque de dos vehículos donde hubo fallecidos y donde hubo heridos, y la causa de este accidente fue que alguien hizo un cruce indebido cuando venía por la carrera séptima en sentido norte-sur y se voló el semáforo y se chocó con alguien que venía en sentido sur-norte y ocasiona un problema. ¿Por qué a todos nos interesaría esta noticia? Pues porque Universitaria de Colombia está ahí en toda la esquina, ¿no? La sede 2 y la sede 1 están justamente en la 36 con la carrera séptima. Y nosotros pararíamos bolas y, ay, pero ¿qué pasó? ¿Y eso a qué hora fue? ¿Y sería que estudiantes? ¿Qué pasó? Que el carro que venía, el que estaba atravesando, logró escaparse del accidente o no puedo llegar a la universidad o bueno, muchas cosas que suceden a partir de los hechos informativos. Esto es un escenario hipotético. Ese qué es ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Un accidente. ¿Qué hubo? Un choque. Pero donde a uno le digan que hay un personaje de la vida nacional o pública involucrado en el hecho, que haya sido víctima o que haya pasado algo específicamente allí, ahí la cosa cambia, porque cuando todos somos del común, como que nadie habla de lo que nos está ocurriendo específicamente, pero cuando definitivamente hay alguien que hace cambiar la profundidad de esa información, entonces ahí es donde nosotros pasamos del qué al quién buscando relevancia. Entonces, el qué o el quién por lo general nos sirven para titulación. El desarrollo de la temática del qué o el quién nos sirve para empezar a redactar. El resto de las preguntas, cómo, cuándo y dónde, se vuelven cuerpo de la información porque son informaciones de carácter adicional.
uno empieza, ¿qué fue lo que pasó? ¿Pero quién estuvo involucrado? Y el cómo, el cuándo y el dónde contribuyen a complementar esa información. Ahora, ustedes dirán, hay otras preguntas. El por qué y el para qué. Cuando hay un por qué o un para qué, son preguntas que corresponden específicamente a temas de opinión. Por lo tanto, cuando el género es libre, que en este caso sería el género del ensayo, y yo tengo la posibilidad de buscar un espaciecito para plantear mi forma de ver las cosas y mi opinión, ahí básicamente estoy desarrollando las preguntas del por qué y el para qué. Básicamente tenemos una clasificación de preguntas. En nuestra noticia de nuestro ejercicio nos vamos a ir como en esta, sobre el qué o el quién. El cómo, pues no nos narra la información, lo que nos cuenta David, no nos dice específicamente qué estaban haciendo para lograr este hallazgo, que sería importante. No nos dice cuándo, nos da información complementaria. Bueno, nos dice que es en la región de Chan Chan. Y esa región nosotros, pues yo no tenía ningún conocimiento de que existiera y adicionalmente que hubiera sido determinada o planteada desde la UNESCO como un lugar, un patrimonio histórico de la humanidad. Entonces, como ven, esta es la dinámica, la participación de ustedes estaría orientada específicamente a buscar estas noticias, a postularse con sus representantes de curso, en este caso ya sabemos que son Luis David, Paola y Yesid Ricardo, y que tomemos los primeros minutos. ¿En qué nos va a ayudar este ejercicio un poquito? Primero, pues hacer el ejercicio de identificación de las 5W que son sumamente útiles en el planteamiento de una información. Cuando a uno un docente en clase le pide hablar de un tema en particular, ese tema en particular uno si lo aborda desde las 5 preguntas básicas va a quedar bien abordado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y pues ya si le quiere meter opinión, ¿por qué y para qué? Desde que yo tenga la posibilidad de plantear las cosas desde mi opinión o desde la opinión de terceros. Eso es importante. El siguiente aspecto es que todo lo que una persona quiere saber siempre recae sobre las 5W. No hay absolutamente nada que no esté dentro de ese planteamiento de preguntas. Incluso los planes estratégicos de compañía, normalmente uno empieza a plantear lo siguiente. Si yo planteo una estrategia, por ejemplo, un plan estratégico de compañía, ¿cuál sería un plan? ¿Hay alguien que trabaje en este momento y que tenga el desarrollo de un plan estratégico general de compañía que sea para lo que todo el mundo esté trabajando en este momento? ¿Que lo quiera comentar? Profe, pues yo quería aportar hace rato, pero no he tenido la oportunidad. Ay, En cuanto a lo Aldo, que están hablando, bienvenido. mucho gusto, profe, mi nombre es Aldo. Lo que pasa es que hay noticias que también son retroalimentadas. Hay noticias que ya han sido noticias, pero siguen siendo alimentadas por otras cosas. Siempre están buscando cosas y los antropólogos y todas las personas están buscando siempre una innovación. Lo que dicen con estos muchachos del Chan Chan y de la noticia que acabó de dar el muchacho. Sí. Esa noticia ya la vienen investigando y ya ha sido noticia. Pero nuevos hallazgos todos los días son noticias. Eso es retroalimentar una noticia. Entonces es una noticia que ya fue noticia, pero la están retroalimentando. Y pues ahora, profe, lo que está dando es las opiniones sobre el medio ambiente, porque es un impacto para las personas en cuanto al diario vivir y a lo que realmente nos está afectando a todos como universo, ¿no? Como mundo. Sí, Una noticia global. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Hoy en día los temas ambientales están recobrando una importancia y es que nosotros mismos estamos acabando con este planeta, ¿no? En esta agenda, por ejemplo, de la UNESCO y de la ONU, que es la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible que deberíamos estar revisando en todos los países. Los 194 países firmaron este acuerdo y todos deberíamos estar trabajando por eso. Cuando uno le ve a Colombia cuál es el avance
en esa tarea de los objetivos de desarrollo sostenible, no alcanzamos ni siquiera a formar parte de los acuerdos globales, no estamos haciendo nada. Las empresas hoy en día deberían tener un compromiso dentro de el desarrollo de su objeto social, deberían estar comprometidos, aunque fuera con un objetivo de desarrollo sostenible. Por ejemplo, una marca como Alpina, que viene cambiando toda su identidad corporativa, que viene analizando bien quién es su cliente, que está tratando de acercarse desde el producto, desde la campaña, a tener una mayor cobertura desde el punto de vista, digamos, consumidor, se está preocupando por la situación alimentaria y la situación ambiental desde el punto de vista de la contaminación, los envases plásticos, la cantidad de pitillos que, por ejemplo, le están haciendo daño a los animalitos que están viviendo en los recursos hídricos que tenemos en el mundo entero. Estos obviamente están siendo cambiados por elementos menos lesivos contra las especies. Entonces, los pitillos son ahora en un papel, son biodegradables, una cantidad de cosas. La misma Alpina está recogiendo sus envases plásticos y está fomentando tareas específicamente que nos lleven a eliminar la cantidad de plástico que estamos dejando como desecho, que nos tiene locos además, porque es que ver algunas partes del océano donde hay islas completas llenas de residuos y material plástico, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman específicamente esos empaques plásticos donde van los six packs de las gaseosas o de las cervezas y esto. Es increíble ver cómo tortuguitas, por ejemplo, tienen eso metido en el cuello, se lastiman. Hay una cantidad de conciencia. Hace poco hubo una noticia de eso, que encontraron una ballena que tenía 1 tonelada de desechos plásticos dentro. Imagínate. Y es que el impacto ambiental no es tanto el impacto ni la mitigación, es crear una conciencia también de acción contra eso responsable. La verdad somos poco responsables en cuanto a eso, y por ejemplo en un país privilegiado como Colombia, que podemos tener un recurso hídrico constante y bueno, pues no nos damos cuenta de eso, pero sí hay muchos países que han adoptado muchas cosas para reciclar. Por ejemplo, acá le colocan a usted una sanción más por movilidad que por ser una persona adecuada para el ambiente. Sí, exactamente. En otros países usted escupe en la calle o vota políticas y todo que viene culturalmente adherido a lo que como cultura somos, que somos un país subdesarrollado con respecto a otros países, y eso se nota también en el manejo que hacemos de las basuras y de la conciencia que tenemos. No nos han implementado nunca una conciencia que tenemos, y las pocas personas que lo tienen son personas que han avanzado o que lo tenemos. Correcto. Pero no lo hacemos de manera correcta y no le damos la importancia a los residuos que deben tener. Así es, así es. Pues fíjate que, digamos, todas estas temáticas son importantes y de plantearlas, y pues bueno, cuando uno hace esos planteamientos estratégicos, uno mira el plan que voy a desarrollar, qué solución trae para mi compañía, qué es lo que el plan estratégico va a solucionar en mi empresa, cómo lo voy a hacer, con la ayuda de quién va a participar, cuál es la agenda, cuándo lo vamos a desarrollar. Esas 5 preguntas W siempre van a estar presentes en muchas metodologías y son sumamente útiles. Gracias al señor Harold Laswell, primero surgieron como una respuesta a todo lo que son los medios informativos, porque aparte de que es lo que normalmente una persona quiere conocer, el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde, que es la información netamente básica, ayudaron a formular desde el punto de vista del periodismo muchas noticias. Entonces, uno cuando encuentra la noticia en cualquier medio escrita, el lead de la noticia, que es el primer párrafo, responde a esas preguntas. Entonces, poco a poco iremos desarrollando esta metodología hasta que de pronto esta metodología nos ayude a que, si recuerdo las 5 W, seguramente voy a contestar a un profesor cuando me pregunte en completa exactitud. Bueno, voy a dejar la clase hasta aquí,
para evitar que tengamos problemas en nuestros ojitos de estar allá mirando el televisor y de saber qué es lo que va a pasar. Por lo menos tienen un tiempito para prepararse un cafecito, para ir a una diligencia personal e intransferible, para llegarle al siguiente profesor ahí con el partido y la buena energía. Entonces, bueno, gracias a todos, que ganemos, viva Colombia, gracias a ustedes por estar acá y espero que esta clase haya sido pues de su interés, agradable y tengamos la posibilidad de hacer muchas cosas muy positivas. Un abrazo y feliz noche para todos. Lo mismo. Hasta luego, profe. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego, profe. Gracias. Feliz noche. Chao a todos. ¿Qué pasó, William? Chao a todos, digo. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias por profesora. los teléfonos, queridos monitores. Gracias.